El otro protocolo que podemos nosotros encontrar, o el otro tipo de protocolo, porque en realidad esto corresponde a toda una clase de protocolos, todo un conjunto de protocolos, se conoce como estado del enlace. ¿Sí? En este caso, el ruteador va a llevar a cabo un conjunto de tareas que están mencionadas por aquí. ¿Sí? Una de ellas es, primero, pues tengo que identificar quiénes son mis vecinos. ¿Sí? Tengo que identificar, cada uno de los routers tiene siempre la posibilidad de identificar cuáles son los puertos que tiene activos, es decir, cuáles son los puertos con los cuales tengo una conexión hacia otro router y además esa conexión se encuentra activa, es decir, el router que tengo conectado a través de ese enlace ¿sí? Está en este momento encendido y además es capaz de intercambiar información conmigo. ¿Sí? Entonces hay que descubrir quiénes son los vecinos, ¿sí? Quiénes son los dispositivos que tengo conectados en los enlaces, ¿sí? O cuáles son los enlaces que están activos. ¿Sí? Establecer los costos a los vecinos, para eso pues, se pueden definir diferentes métricas, ¿sí? Algunas de las que ya mencionamos, por ejemplo, pueden ser los retardos, puede ser la distancia física, por ejemplo, o en algunos casos incluso puede ser un valor predeterminado, un valor establecido por el administrador de la red, que también tenemos la posibilidad de hacerlo de esa forma. En lugar de utilizar una métrica, pues simplemente aplicar un costo con base en algunos criterios que vamos a mencionar más adelante. ¿Sí? Entonces, cada uno de los roteadores entonces tiene que descubrir a sus vecinos, tiene que establecer los costos a sus vecinos, ¿sí? Siguiendo una cierta métrica, tiene que construir un paquete con esa información obtenida, es decir, quiénes son mis vecinos y cuáles son los costos hacia ellos, cuáles son los costos de sus enlaces, ¿sí? Y este tipo de paquete se le conoce como paquete de estado del enlace. Entonces construimos un paquete, ¿sí? Y a continuación lo que vamos a hacer es tomar ese paquete y lo vamos a comunicar a todos los ruteadores, ¿sí? Que forman parte de la red, ¿sí? Absolutamente a todos. ¿Sí? A diferencia del protocolo de vectores de distancia en el cual yo construyo los paquetes, recibo información de mis vecinos, construyo mi vector de distancia y lo comunico únicamente a mis vecinos. ¿Sí? Bueno, en el caso del estado del enlace, yo lo que hago es calcular las distancias a mis vecinos y esa información comunicarla a toda la red completa. ¿Sí? Que esa es una diferencia importante respecto a los algoritmos de vector de distancia. ¿Sí? Entonces ese construyo los paquetes de estado del enlace, ¿sí? Envío esos paquetes a todos los ruteadores, ¿sí? Los otros ruteadores a su vez van a construir sus propios paquetes y los van a hacer llegar a todos los destinos posibles. ¿Sí? Y una vez que se tiene toda esa información, con base en esa información se puede conocer la topología completa de la red, ¿sí? Y podemos establecer las rutas más cortas a cada uno de los destinos. Por ejemplo, uno de los algoritmos usados para eso pues, es Dijkstra, ¿sí? Que es un algoritmo utilizado para poder establecer las rutas óptimas o las rutas más cortas desde un cierto origen a todos los destinos posibles. ¿Sí? Entonces, bueno, a grandes rasgos, esto funciona de la siguiente manera. Primero, cada vez que yo enciendo un router, por ejemplo, ¿sí? Ese router lo que hace es identificar cuáles son los enlaces que tiene activos, ¿sí? Y lo que hace a continuación es construir un pequeño paquete, ¿sí? A través del cual este router se va a presentar con cada uno de los vecinos y a su vez les va a pedir a cada uno de sus vecinos que se identifiquen. ¿Sí? Algo similar a esto. Ese paquete, por cierto, se conoce como un paquete Halo. Entonces construyo el paquete Halo, ¿sí? Lo envío y con eso le estoy diciendo al router C, en este caso, le estoy diciendo, oye, yo soy el router A, necesito que me indiques quién eres tú. ¿Sí? Bueno, el router C en principio pues debería de responder a ese paquete, ¿sí? Y debería indicar quién es, cuál es su nombre, quién es su, o cuál es su identificador, qué router es con el que me estoy comunicando. ¿Sí? Entonces, a grandes rasgos se construye este paquete, ¿sí? Con este paquete este router se va a presentar, se lo envío a C, con eso le estoy indicando que yo soy el router A y que además me encuentro activo, ¿sí? Y lo que hago es esperar a obtener una respuesta.
en ese caso esa respuesta pues debería de contener el identificador del router que me está enviando la respuesta. ¿Sí? De esta manera pues este router se presenta con este, y a su vez este router lo que hace es devolverle una respuesta indicándole cuál es su identificador. Y lo mismo hacemos con todos los vecinos o con todos los enlaces que tenemos activos. Por ejemplo, para este caso particular, pues tendríamos que presentarnos o construir este paquete Halo para comunicarnos con el router C, obtener la respuesta, comunicarnos con el router B y obtener la respuesta. Y lo mismo tendríamos que hacer si hubiera más vecinos disponibles. ¿Sí? Esto además no solo se lleva a cabo cuando yo enciendo un router, de hecho generalmente los protocolos de ruteo se ejecutan periódicamente, ¿sí? Depende del algoritmo que se trate, ¿sí? Periódicamente los algoritmos se están llevando a cabo o se están ejecutando nuevamente para poder descubrir los cambios que pueda haber. Por ejemplo, si en algún momento yo detecto que hay un router nuevo que se acaba de encender, si por ejemplo hay un router por acá, un router D, ¿sí? Y ese router me envía un paquete Halo hacia acá, ¿sí? En ese momento este router va a comenzar a ejecutar su protocolo de ruteo, ¿sí? Para poder responderle al router D, al router nuevo que estamos agregando, ¿sí? Y además inmediatamente tiene que indicar al resto de los routers que hay un dispositivo nuevo que acaba de presentarse, que se acaba de colocar por acá, ¿sí? Y que seguramente tiene redes que se tienen que considerar como destinos nuevos, ¿sí? En ese momento el algoritmo comienza a ejecutarse, ¿sí? Y tiene que avisar de alguna forma al resto de los routers para que todos en algún punto sean capaces de identificar esas nuevas rutas que existen, ¿no? Esos nuevos destinos que existen. ¿Sí? Además, periódicamente este paquetito se tiene que enviar a cada uno de los enlaces que tenemos, también para poder identificar los casos en los cuales este enlace por alguna razón desapareció o por alguna razón quedó inhabilitado. Por ejemplo, si yo determino que este ruteador tiene que ejecutar su algoritmo de ruteo cada 5 segundos, por ejemplo, entonces cada 5 segundos tendría que construir este paquete, enviarlo hacia este router, ¿sí? Y esperar una respuesta. Si no espera una respuesta, lo que puedo hacer es intentar reenviarlo, ¿sí? Previendo que ese paquete se haya perdido, reenviarlo nuevamente, ¿sí? Si no se obtiene una respuesta, se reenvía por tercera ocasión, y si después de esto no se obtiene una respuesta, entonces en ese punto se considera que este enlace desapareció, ese enlace se deshabilitó, ¿sí? Posiblemente hubo una falla en el mismo enlace o el router se apagó, ¿sí? Pero por alguna razón este enlace ya no está disponible y por lo tanto los destinos que teníamos nosotros aquí, las redes que estaban conectados acá, ya son inaccesibles, ¿sí? Posiblemente sean inaccesibles, puede ser que todavía haya un enlace distinto por el cual se pueda llegar, pero en principio pues este router en este momento tiene que comunicar al resto, ¿sí? Que al menos su enlace ya no existe, este enlace desapareció, ¿sí? Y si este enlace era parte de la ruta, por ejemplo, para llegar desde B a los destinos de C, pues entonces tanto el router A como el router B van a tener que buscar otra posibilidad para acceder a esas redes, en caso de que exista, ¿sí? Entonces este es un paquete que periódicamente se está enviando a los routers vecinos, ¿sí? Para determinar si esos vecinos siguen existiendo, si existen vecinos nuevos, ¿sí? Y para poder obtener sus identificadores. Esa información la vamos a almacenar por aquí en una lista. Vamos a construir primero una lista de vecinos. Ahora, otro de los pasos que teníamos que llevar a cabo, de acuerdo a lo que comentamos, es el establecimiento de los costos, ¿sí? Y para eso lo que vamos a hacer es utilizar una cierta métrica. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos utilizando como métrica el retardo, es decir, el tiempo que le lleva un paquete llegar hacia un destino y regresar por este enlace, por ese mismo enlace, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Los protocolos de estado del enlace consideran otro paquete aparte del paquete Halo, conocen un paquete que se conoce como eco,
¿sí? Que es un paquete que funciona de la siguiente manera. Yo construí este paquete, ¿sí? Lo voy a identificar como un paquete de tipo eco, lo envío hacia un router y este router lo que tiene que hacer es, en el momento que recibe ese paquete, debe de tratar de responder lo más pronto posible para que este equipo sea capaz de medir, utilizando este paquete, sea capaz de medir el retardo entre estos dos equipos. Para eso lo que vamos a hacer es uso de un temporizador también, ¿sí? Entonces construyo este paquete, echo a andar este temporizador, envío el paquete y espero la respuesta, y lo que voy a hacer es medir el tiempo que le tomó a este paquete ir hacia el destino y regresar, ¿sí? Ahora, como esos tiempos pueden variar un poco dependiendo de la carga del enlace, ¿sí? Entonces lo que se hace es, en realidad ya en la práctica, es manejar una secuencia de paquetes y medir el tiempo más bien como un promedio. Por ejemplo, en este caso yo podría echar a andar 3 temporizadores, construir 3 paquetes de tipo eco, enviarlos todos, medir los tiempos, y en lugar de considerar solamente el tiempo de un paquete, ¿sí?, o el retardo de un paquete, lo que hago es considerar el promedio de los retardos, ¿sí? Y eso va a determinar el costo de los enlaces. Sí, eso, por ejemplo, en los casos en los cuales el costo se establece de manera dinámica, por ejemplo, para el caso del retardo, ¿sí? En algunos otros casos puede ser que cuando se maneja, por ejemplo, un ruteo estático, sí puede ser que a esta ruta simplemente le asignemos un costo fijo. Sí, eso, bueno, se puede hacer a través de la administración que se lleva a cabo sobre los equipos de red. ¿Sí? En ese caso, por ejemplo, lo que hago es yo, en lugar de construir este paquete de tipo eco, ¿sí?, o aunado al paquete eco, lo que hago es preguntarle a este router cuál es el costo de este enlace que estoy tratando de determinar. ¿Sí? Entonces, descubrimos nosotros nuestros vecinos, determinamos los tiempos, ¿sí?, y con esa información vamos a construir los paquetes de estado del enlace. Bueno, antes de revisar la estructura de ese tipo de paquetes, hay algo aquí también que es importante. Cuando yo construyo esos paquetes de tipo eco, ¿sí?, hay aquí algo muy importante que hay que decidir. ¿Dónde voy a colocar? Suponiendo que este es un puerto de salida, por ejemplo, ya por ahí habíamos mencionado el funcionamiento. Los paquetes que vamos a enviar nosotros a través del enlace que representa esto, ¿sí?, los vamos a formar nosotros en este componente. ¿Sí? Los colocamos en una cola, eventualmente esos paquetes se les aplica el encapsulamiento, es decir, se toman esos paquetes, se construyen las tramas necesarias, se envían hacia el elemento de capa física, ¿sí?, y a partir de aquí ya son introducidos en el medio, ¿sí?, en el enlace que tenemos nosotros conectados aquí. ¿Sí? Respecto a la forma en la cual se calculan los tiempos cuando se consideran, por ejemplo, los retardos como métrica, es importante determinar en qué punto vamos nosotros a echar a andar el temporizador. Si nosotros, suponiendo que los paquetes se van formando para ser distribuidos de esta manera, ¿sí?, si yo coloco el paquete de estado del enlace aquí, el paquete de tipo eco aquí, apenas voy a descubrir el costo del enlace, yo coloco el paquete aquí y echo a andar el temporizador en este punto. Si se fijan, yo lo que estoy haciendo con eso es considerar la carga que tiene este enlace, ¿sí? ¿Por qué razón? Bueno, si yo formo el paquete al final de la cola y tengo que esperar a que se procese toda la cola completa antes de enviar mi paquete de tipo eco, ¿sí?, estoy aquí considerando el retardo que le toma al paquete salir de este mismo componente, ¿sí? Y como consecuencia, pues estoy considerando yo la carga que tiene en este momento este puerto de salida. ¿Sí? Otra posibilidad es formar el paquete aquí, pero el temporizador no lo activo, no lo echo a andar hasta que el paquete está a punto de salir de la cola. En el momento que está a punto de salir, ¿sí?, antes de llevar a cabo el encapsulamiento y el envío a través del enlace, lo que hago es echar a andar el temporizador aquí. En ese caso, ¿sí?, no voy a considerar yo la carga del enlace.
Entonces depende del funcionamiento de mi protocolo, ¿sí? Depende la manera en la cual yo voy a medir los tiempos. Si voy a considerar la carga del enlace o no me interesa la carga del enlace, y entonces solamente quiero saber cuánto tiempo le toma al paquete llegar desde aquí, es decir, desde que se construye y sale, ¿sí? Hasta que regresa, ¿sí? Entonces esa es una decisión que se tiene que tomar para los casos en los cuales se considera el retardo como métrica. Sí, bueno, ahora sí, una vez que ya obtuvimos nosotros la información de los vecinos que tenemos disponibles y los costos, ya medimos los costos utilizando la métrica que se estableció, sí, lo que vamos a hacer es construir los paquetes de estado del enlace. Esos paquetes tienen una estructura parecida a esta. Sí, primero, tienen que indicar cuál es el identificador del router al cual pertenece cada uno de los paquetes de estado del enlace. ¿Sí? Para eso pues hay que asegurarse de que en una red cada uno de estos equipos tiene un identificador único. ¿Sí? De la misma forma que cada uno de los dispositivos debe tener una dirección IP única, ¿sí? Los nombres de los routers o los identificadores de los routers también tienen que ser únicos dentro de la red. Entonces cada uno de estos dispositivos va a construir un paquete como este en el cual se incluye la información de los vecinos que descubrió, los costos que determinó con base en la métrica, y además va a incluir aquí, aparte del identificador, un par de datos más. Uno de ellos se conoce como número de secuencia y el otro se conoce como edad. ¿Sí? En un segundo vemos cómo funcionan esos valores. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para el caso del mismo ejemplo que teníamos arriba, ¿sí? En este mismo esquema, ¿sí? Cada uno de estos routers lo que va a hacer es construir un paquete de estado del enlace, que se les conoce así. ¿Sí? En el caso del otro protocolo que mencionábamos, la estructura que se intercambia se conoce como vector de distancia. En el caso de este protocolo, este se conoce como paquete de estado del enlace. Y cada uno de los routers lo que hace es construir su propio paquete de estado del enlace, ¿sí? Y distribuirlo a todos los destinos posibles. Por ejemplo, para el caso del router A, ¿sí? Su paquete de estado del enlace solamente va a incluir a sus vecinos, ¿sí? Nada más a sus vecinos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, el router A pues tiene un vecino que se llama B, un vecino que se llama D, ¿sí? Y aquí se incluyen los costos correspondientes. Por ejemplo, suponiendo que estos fueran ya los costos que se determinaron, entonces tendríamos en el paquete de estado del enlace de A, tendríamos a B y a D, B con un costo de 5 que corresponde a este enlace y D con un costo de 10 que corresponde a este. ¿Sí? Lo mismo al resto de los routers, aquí solamente se están ejemplificando 3. ¿Sí? Por ejemplo, el router D a su vez tendría que incluir como vecinos al router A, al router E y al router C. ¿Sí? Y el costo de cada uno de los enlaces que me lleva a esos destinos. Por ejemplo, para el caso de A, pues tenemos un enlace de costo 10, para el caso de E tenemos un enlace de costo 12 que está indicado aquí, y para el router C tenemos un enlace de costo 7. ¿Sí? Y lo mismo, por ejemplo, para el caso del router E, en este caso este router tiene 4 vecinos que serían B, D, F y H. ¿Sí? De hecho aquí sí, aquí más bien este debería ser F, perdón, déjenme hacer una corrección aquí. ¿Sí? Este elemento bueno, no, por alguna razón no me lo permite. ¿Sí? Bueno, nada más, bueno, hay que tener en cuenta eso. Este elemento de aquí, ¿sí? En la realidad es un F. Este debería ser F, ¿sí? Que corresponde a los vecinos del router. ¿Sí? Entonces se construyen esos paquetes y a continuación esos paquetes se comunican al resto de los routers. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la forma en la cual se lleva a cabo la distribución de esos paquetes? Bueno, pues ya conocemos un procedimiento para hacer llegar un paquete a todos los destinos posibles. ¿Sí? Aquí es, por ejemplo, uno de los casos en los cuales se hace uso de inundación. ¿Sí?
Ahora, respecto a estos dos datos que comentábamos por aquí, el número de secuencia, ¿sí?, y la edad, esos valores tienen la siguiente utilidad. Por ejemplo, este dispositivo lo que va a hacer es construir un paquete de estado de enlace como este, ¿sí?, que corresponde a los datos que tenemos nosotros en este ejemplo que estuvimos analizando hace un momento. ¿Sí? Este es el paquete de estado del enlace que va a construir el router A en este caso. ¿Sí? Ese paquete de estado del enlace se construye, se le agrega un cierto número de secuencia aquí, que en principio podría ser un número secuencial, ¿sí?, y se le agrega aquí este valor que se conoce como edad. ¿Sí? Bueno, para el caso de la edad, como estos paquetes se van a comunicar haciendo uso de inundación, se van a distribuir a toda la red completa haciendo uso de inundación, entonces este paquete va a llegar hacia B, se envía hacia B, y este dispositivo a su vez lo tiene que hacer llegar a C, ¿sí?, y C a su vez lo tiene que hacer llegar a todos los destinos que tenga conectados, a todos los vecinos con los que cuente, incluyendo el mismo router A. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos dispositivos, cada vez que recibe uno de estos paquetes, como estamos haciendo uso de inundación para distribuirlos, lo tiene que enviar a todos los vecinos que tiene, salvo al vecino que le hizo llegar el paquete. En este caso, el router B tiene que hacerlo llegar a C, ¿sí?, pero no lo devuelve hacia A, que es el procedimiento que se sigue cuando hacemos uso de inundación, según lo que habíamos revisado previamente. ¿Sí? Ahora, este valor que tenemos aquí, que se conoce como edad, funciona de la siguiente manera. Yo lo que hago es colocar un número de secuencia, ¿sí?, coloco una edad, ¿sí?, y en el momento que este paquete llega a B, este paquete este router lo que va a hacer es toma este paquete y lo que va a hacer es disminuir en 1 esa edad. ¿Sí? ¿Cuál es la utilidad de eso? Bueno, yo construyo ese paquete aquí, le coloco una edad de 10. En el momento que llega a B, ese valor de la edad se disminuye, ¿sí?, se coloca en 9, se envía a C. Cuando llega a C, lo que va a hacer C es tomar este valor, disminuirlo a 8 y reenviar ese paquete hacia otro destino. Cuando llegue a ese otro destino, se va a continuar disminuyendo el valor de la edad. ¿Sí? ¿Cuál es la utilidad de eso? Bueno, pues es una manera en la cual se puede evitar que este tipo de paquetes viajen a través de la red de forma permanente. ¿Sí? Porque bueno, eso nos puede generar muchos problemas. Uno de ellos es que podemos nosotros estar recibiendo paquetes de estado del enlace antiguos que ya no reflejan el estado actual de los enlaces. ¿Sí? Ese puede ser un problema. Otro problema es que si yo permito que esos paquetes estén viajando permanentemente, ¿sí?, pues solamente el transporte de los paquetes de estado del enlace puede llegar a saturar completamente una red. ¿Sí? Si yo permito que, por ejemplo, yo envío un paquete en inundación hacia B, B lo hace llegar a C, C lo hace llegar A lo envía nuevamente a B, ¿sí?, y esos paquetes se van a estar viajando permanentemente aquí. Bueno, para evitar eso lo que se hace es precisamente hacer uso de este elemento que se conoce como edad. Si yo lo que voy a hacer es establecer aquí un cierto valor para la edad, ¿sí?, por ejemplo en este caso de 10, y cada vez que llega a un nuevo destino, esa edad tiene que disminuir en 1 antes de dar el siguiente salto. ¿Sí? Y además ese salto se lleva a cabo, ¿sí?, siempre y cuando el valor de la edad sea mayor que 0. Por ejemplo, si en algún punto este paquete se le comunica a un dispositivo con una edad de 1, ese dispositivo lo que va a hacer es disminuir esa edad, ¿sí?, y si se da cuenta que esa edad ya llegó a 0, ¿sí?, en ese momento este dispositivo va a desechar este paquete, ya no lo va a seguir enviando. ¿Sí? Entonces es una forma de controlar la inundación cuando hacemos nosotros distribución de paquetes de esta forma. ¿Sí? Simplemente le agregamos la edad, vamos disminuyendo la edad cada vez que se da un salto, ¿sí?, y en el momento que llega a 0, este paquete desaparece de la red, ya no se sigue reenviando. Entonces es una forma en la cual se lleva a cabo de alguna manera un control de la inundación. ¿Sí? Estos valores, por ejemplo, ¿sí?, si se dan cuenta,
es importante determinar cuál es el valor que va a tener, ¿sí?, esta edad. Sí, por ejemplo, ya que cada uno de los routers tiene información de la red completa, sí, se puede establecer este valor, ¿sí?, con base en la distancia de la gráfica que forman los equipos de red. Sí, en el diámetro de la red, por ejemplo, podríamos nosotros considerar la distancia más larga, o el diámetro de la red que están formando los ruteadores, y con base en esa información establecer la edad como un valor máximo para los routers que forman esta red. ¿Sí? Eso con base en la geometría de la misma red. ¿Sí? Ahora, eso para el caso de la edad. Ahora, cada vez que uno de los routers tiene que construir un paquete, ¿sí?, de estado del enlace, lo que va a hacer es colocar aquí un número de secuencia que se vaya incrementando en un cierto intervalo. ¿Sí? ¿Eso qué utilidad tiene? Bueno, por ejemplo, ¿qué pasa si yo primero construyo, por ejemplo, este paquete? ¿Sí? Ese paquete se lo entrego al router B, ¿sí?, y en algún punto el router B recibe este segundo paquete. ¿Sí? Primero se recibió este y después recibe este paquete de aquí. Bueno, este número que tenemos aquí lo que hace es indicarme cuál es, o lo puedo yo utilizar para determinar cuál es el paquete más reciente, ¿sí?, de todos los paquetes de estado del enlace que ha enviado este ruteador. Como a pesar de poder controlar la inundación utilizando la edad de los paquetes, ¿sí?, a pesar de eso, es muy difícil evitar que se lleguen a presentar paquetes duplicados. ¿Qué pasa cuando yo recibo un duplicado? Bueno, cuando este equipo, por ejemplo, recibe este paquete, lo que va a hacer es almacenar el número de secuencia que tenía marcado, en este caso 2500. ¿Sí? Si yo posteriormente recibo otro paquete nuevo proveniente de A, otro paquete de estado del enlace proveniente de A, ¿sí?, lo que voy a hacer es considerar el valor del número de secuencia del más reciente que yo recibí y compararlo con el paquete que estoy recibiendo. Si el paquete nuevo que me está llegando tiene un número de secuencia mayor a este, entonces eso quiere decir que este es un paquete nuevo. ¿Sí? En ese caso lo que voy a hacer es registrar el número de secuencia del paquete nuevo, ¿sí?, y a partir de ahí solamente voy a aceptar paquetes que tengan un número de secuencia más grande. ¿Sí? Eso me permite, para el caso del router B, por ejemplo, desechar los paquetes. Si yo ya recibí un paquete con número de secuencia 2500 proveniente de A, si vuelvo a recibir otro paquete proveniente de A con este mismo número de secuencia, lo puedo considerar como un duplicado y simplemente lo desecho. Ni siquiera me voy a encargar de reenviarlo. ¿Sí? Porque si yo ya había registrado este número, quiere decir que yo ya había recibido previamente ese paquete y ya me había encargado de reenviarlo. El que estoy recibiendo ahora es un duplicado. ¿Sí? Y lo mismo, voy a utilizar ese mismo número para determinar cuando yo reciba un paquete, si ese paquete que estoy recibiendo corresponde a un paquete viejo. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso yo recibo el paquete con el número de secuencia 2500, almaceno ese valor en este ruteador, ¿sí?, los demás van a hacer lo mismo, ¿sí?, y en el momento que yo reciba este segundo paquete, como el número de secuencia es menor al que yo tenía registrado, entonces este paquete pues simplemente lo desechamos. ¿Sí? Ya no lo vamos a considerar, este paquete lo vamos a desechar. ¿Sí? Porque su número de secuencia ya no corresponde. ¿Sí? Ahora, en el caso de estos mismos paquetes, ¿sí?, lo mismo pasa para el caso de vectores de distancia. Cada vez que se detecta un cambio en la red, por ejemplo, ¿sí?, ¿qué pasa si yo en algún punto determino que la distancia de este enlace, ¿sí?, o el costo de este enlace acaba de cambiar? ¿Sí? Bueno, en el momento en el que yo detecto algún cambio, por ejemplo, hay un cambio en el costo de este enlace, o por ejemplo acabo de detectar una caída de este enlace, o acabo de detectar un dispositivo nuevo que se está conectando, ¿sí?, en todos esos casos lo que tengo que hacer es echar a andar el algoritmo nuevamente para construir otra vez las rutas, ¿sí?, porque acaba de haber un cambio en la red y ese cambio se tiene que anunciar.
y se tiene que reflejar en las tablas de ruteo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, yo lo que tengo que hacer es construir un nuevo paquete de estado del enlace, colocarle una cierta edad, ¿sí? Y que puede estar dada con base en el diámetro de la red, ¿sí? Colocarle un número de secuencia mayor al último paquete que había construido. Por ejemplo, si este es un paquete nuevo, pues tendría que tener un número de secuencia más grande que este. En este caso tendría el valor 2510. ¿Sí? Y lo que hago es en esta parte de aquí pues reflejar los cambios que estoy detectando en la red. Por ejemplo, en este caso el cambio que yo detecto es una modificación en el costo hacia el enlace que me lleva al router B. ¿Sí? Ese paquete lo construyo, lo envío a los routers, y cada vez que un router recibe un paquete de estado del enlace que sea válido, es decir, con un número de secuencia mayor, ¿sí? Y con una edad que todavía indique que hay que enviarlo, en ese momento cada uno de los routers tiene que comenzar a echar a andar sus propios protocolos para reflejar los cambios que me están anunciando. ¿Sí? Entonces, los paquetes de estado del enlace tienen esta estructura. Entonces tienen un número de secuencia que me sirve para llevar un conteo y para poder identificar paquetes antiguos y paquetes duplicados, y además una edad que me permite limitar el algoritmo de inundación, me permite limitar la cantidad de veces que un paquete va a ser reenviado a través de la red. Y bueno, finalmente, una vez que ya cuento yo con esa información, pues se tiene que llevar a cabo el cálculo de las nuevas rutas. ¿Sí? Y ese cálculo pues, se hace a través del algoritmo de Dijkstra para el caso de los protocolos de estado del enlace. ¿Sí? Que ese es un algoritmo que ya ustedes conocen. Entonces, lo que hacemos nosotros es descubrir a nuestros vecinos, calcular los costos de los enlaces hacia sus vecinos, construir paquetes de estado del enlace con esa información, comunicarlo a toda la red completa, ¿sí? Y una vez que se comunica, cada uno de los routers con esos paquetes de estado del enlace que recibió de todos los equipos de la red, lo que hacen es construir sus propias tablas utilizando el algoritmo de Dijkstra, que me permite encontrar las rutas óptimas, las rutas más cortas para llegar a cualquiera de los destinos que tengo anunciados a través de los paquetes de estado del enlace. ¿Sí? Entonces, a diferencia de los protocolos de vector de distancia, en el caso de estado del enlace, cada uno de los routers tiene información que le permite conocer la estructura completa de la red. ¿Sí? Ahora, para terminar, hay algunos detalles aquí que es importante tener en cuenta. Cuando nosotros trabajamos con este tipo de protocolos, ¿sí? Aquí por cuestiones de simplicidad, lo que hicimos es considerar los destinos como los routers, pero en realidad en la práctica los destinos que yo voy a considerar pues son las redes que tienen conectados esos routers. Por ejemplo, para el caso del router B, en este esquema particular, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es tratar de encontrar una ruta, por ejemplo, para llegar a la red A, ¿sí? No al router A, sino a la red A, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Para este caso pues necesito yo encontrar una ruta que me lleve hacia H, la ruta más corta para llegar a la red H o a la red A o a la red B, y esas redes se representan de esta manera. Bueno, una forma de representarlas es esta, ¿sí? Que ya vimos por ahí, ¿sí? Utilizando la dirección de red de un conjunto de, para este caso, ¿sí? Un conjunto de redes de clase C, ¿sí? O con direcciones de clase C de IPv4. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, para los casos en los cuales nosotros tenemos un router, ¿sí? Y la cantidad de redes que tenemos nosotros como destino es muy grande? ¿Sí? Por ejemplo, piensen ustedes en lo siguiente, consideren ustedes este segmento de aquí que corresponde al segmento que le ha sido asignado a la UNAM. ¿Sí? Tenemos nosotros 256 redes diferentes que corresponden a los valores que podemos nosotros modificar en este tercer octeto. ¿Sí? Entonces, tendríamos nosotros 256 redes disponibles de este lado, ¿sí? Y 256 redes de destino. ¿Sí? ¿Cuál es el tamaño que debería tener una tabla de ruteo aquí?
y consideramos nosotros que en este equipo tenemos nosotros disponibles todas las redes que empiezan con 132.248 y por ejemplo en este router tenemos disponibles todas las redes que empiezan con 132.220 por ejemplo. Entonces tendríamos 256 redes diferentes acá, 256 redes distintas aquí, ¿sí? Y entonces el tamaño de mis tablas de ruteo en estos equipos sería demasiado grande, ¿sí? Bueno, para eso lo que hacen los routers es cuando yo tengo un conjunto de redes que tienen que su dirección tiene bits en común, por ejemplo estas de aquí, ¿sí? Estas redes, por ejemplo, tienen en común toda esta parte de aquí, ¿sí? Yo lo que hago es agruparlas siguiendo un procedimiento que se conoce como de sumarización. Lo que hago es agruparlas y en lugar de anunciar todas estas redes como destinos posibles, ¿sí? Lo que voy a hacer es anunciar esta red nada más, ¿sí? Que si se fijan ustedes y consideran lo que han platicado por ahí con Omar de direcciones IP, ¿sí? Esta parte de aquí, ¿sí? Incluye a todas estas redes, ¿sí? Y a cualquier otra red que tengamos por ahí que empiece con 132.48. Entonces yo lo que hago es cuando tengo un escenario de este tipo, ¿sí? Por ejemplo este router lo que va a hacer es anunciar como destino no a cada una de estas redes de forma independiente, ¿sí? Sino que lo que va a hacer es anunciar una red de este tipo, ¿sí? Que lo que hace es incluirlas a todas ellas, ¿sí? Esto es algo que se conoce como un procedimiento de sumarización, ¿sí? Cuando tengo yo destinos que tienen direcciones en común o que tienen una parte de su dirección en común, lo que hago es anunciarlas como conjunto, no las anuncio de forma independiente, ¿sí? Y eso, por ejemplo, es algo que reduce la cantidad de espacio que yo requiero para las tablas de ruteo, ¿sí? Ahora, otro detalle importante también, comentamos, por ejemplo, para el caso de estado del enlace, por ejemplo, que cuando yo construyo un paquete de estado del enlace, ese paquete se tiene que enviar a todos los destinos posibles, ¿sí? Bueno, ahora todo esto que hemos estado platicando corresponde a redes que forman parte de lo que conocemos como Internet. Si yo construiría un paquete de estado del enlace que tengo que enviar a todos los destinos posibles de Internet, ¿sí? Bueno, el envío simplemente de esos paquetes posiblemente tardaría demasiado tiempo, ¿sí? Y un cambio en una red tardaría demasiado tiempo en poder reflejarse en el resto de las redes, ¿sí? Bueno, para poder lidiar un poco con ese problema, lo que se hace es agrupar las redes o agrupar los dispositivos de red en algo que se conoce como sistemas autónomos, ¿sí? De tal forma que un sistema autónomo está formado por un conjunto de routers que pertenecen, por ejemplo, a la misma organización o que están bajo la administración de una misma entidad, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, pues podríamos considerar como un sistema autónomo a toda la red del campus de CEU, ya que todos sus ruteadores están bajo la administración de la UNAM. ¿Sí? Entonces, todos esos ruteadores que forman lo que conocemos como la red del campus de CEU, ¿sí? Los podríamos considerar como un sistema autónomo, ¿sí? Que además lleva a cabo una administración independiente del resto de los sistemas autónomos a los cuales está conectado. Y algunos de ellos pueden ser, por ejemplo, sus proveedores de acceso a Internet, ¿sí? O alguna otra universidad. Posiblemente esto lo podríamos considerar como la red de ciudad universitaria y posiblemente como la red de la UAM, por ejemplo, ¿sí? Cada una de ellas tiene una administración independiente, cada una de ellas se considera como un sistema autónomo y esos protocolos que mencionamos en realidad se ejecutan de manera local dentro del sistema autónomo para determinar las rutas que se pueden seguir o que se deben seguir dentro de este sistema autónomo, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, por ejemplo, haciendo uso de sumarización, considerando que dentro de un sistema autónomo generalmente las redes tienen un mismo una dirección que tiene un inicio común, como las que mencionábamos hace un momento por aquí, ¿sí? Lo que vamos a hacer es comunicar esas redes, todas esas redes se las vamos a comunicar a los demás sistemas autónomos haciendo uso de sumarización. Entonces, los protocolos de ruteo en realidad se ejecutan dentro del sistema autónomo,
¿sí? Y todas las redes de destino de aquí, utilizando sumarización, se comunican a los demás sistemas autónomos de tal forma que estos dispositivos tengan conocimiento de todas las redes que tenemos disponibles en un sistema autónomo independiente. ¿Sí? De esa manera, por ejemplo, se limita la ejecución de los protocolos de ruteo. ¿Sí? Para el caso, por ejemplo, de estado del enlace y vector de distancia, de esta manera se limita su ejecución. ¿Sí? Por ejemplo, para el caso de estado del enlace, el intercambio de paquetes haciendo uso de inundación solamente va a abarcar a todos los equipos de red que pertenecen al sistema autónomo. De tal forma que un paquete de estado del enlace que se distribuya aquí con inundación, ¿sí? No necesariamente le va a llegar a estos equipos de acá. Se va a mantener de forma local. Y la edad que vamos a incluir en ese tipo de paquetes, por ejemplo, debe ser suficiente para poder alcanzar cualquiera de los destinos que tenemos dentro del sistema autónomo. ¿Sí? Entonces, de esa manera es como se limita la ejecución de ese tipo de protocolos. ¿Sí? Y bueno, aquí seguramente se están preguntando, y entonces, ¿cómo se lleva a cabo el ruteo? ¿Sí? Si yo necesito enviar información, ¿sí? Desde este sistema autónomo o desde una red dentro de este sistema autónomo hacia una red de este otro sistema, bueno, pues para eso hay otro tipo de protocolos que se encargan de llevar a cabo este ruteo, ¿sí? Entre los sistemas autónomos. Uno de ellos, por ejemplo, es BGP, que es un protocolo que vamos a discutir en la próxima entrega. ¿Sí? Bueno, por lo pronto sería todo. Nos vemos en la siguiente.